Hoy voy a probar yacón, pero antes les voy a contar de qué se trata. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre su tubérculo y usos, más otros datos, para luego pasar a la prueba de sabor. El yacón es una planta de origen andino y se la cultiva por su tubérculo comestible y por su aspecto medicinal. Se la cultiva desde tiempos preincaicos y se la encuentra en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. Es una planta que se aprovecha entera, se utilizan sus hojas y sus tubérculos. En Japón, Corea y Brasil se ha vuelto muy popular como superalimento funcional. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Ayuda a la regulación del azúcar en sangre. Tiene bajo índice glucémico, lo que lo hace apto para diabéticos. Promueve la salud digestiva y la absorción de minerales. Puede ayudar a reducir el colesterol y triglicéridos. Es pobre en calorías, lo que lo hace ideal para dietas para bajar de peso. El yacón es rico en antioxidantes. Ahora les voy a contar sobre el tubérculo y sus usos. El tubérculo es de forma alargada y cilíndrica. El color de la piel depende de la variedad. La que les estoy mostrando es la blanca, la más común, pero también hay de color naranja y de color morado. La piel, si bien es comestible, no se suele consumir ya que conserva sabor a tierra. El sabor es dulce y refrescante. El dulzor aumenta tras dejar el tubérculo estacionar unos días después de la cosecha, proceso que se llama curado. Una vez cosechado, se recomienda estacionar entre 7 y 15 días para que desarrolle completamente su dulzura. Para estacionar se debe guardar entero, sin lavar, en un lugar fresco, seco y oscuro. No se debe refrigerar. El tubérculo se puede consumir crudo o cocido. Se come como fruta, pelado y cortado en rodajas o bastones. Queda muy bien en ensaladas de frutas o verduras. Su sabor dulce natural lo hace ideal para jugos refrescantes. Se recomienda estacionar previamente durante 2 semanas para que el jugo sea más dulce. Del jugo se elabora sirope de yacón, un edulcorante natural delicioso, el cual es bajo en calorías, con bajo índice glucémico y que se utiliza en dietas para diabéticos o para bajar de peso. Se deshidrata y muele para hacer harina de yacón. Se usa en repostería saludable y panes sin gluten. En algunos países andinos se elabora mermelada, escabeches dulces y postres. Ahora les voy a mostrar cómo es el tubérculo por dentro. Así es la pulpa del yacón, la cual es crujiente y jugosa. Y ahora para pasar a probar el yacón lo voy a hacer de 3 maneras: crudo, cocido y estacionado por 15 días crudo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata del tubérculo del yacón y esta prueba va a ser dividida en 3 partes. Primero voy a probar el tubérculo crudo. Vamos a darle al pico. Mm. Mm. Ya les cuento. Crudo es un tubérculo muy crujiente y muy jugoso a la vez. Tiene un muy suave dulzor.
El sabor me recuerda a una mezcla entre zanahoria, manzana y un poco de pera. Ahora voy a probar al yacón cocido, en este caso cocido al vapor. Vamos a darle al pico. Mm, mm. Ya les cuento. El yacón cocido ha perdido la parte crujiente, pero no del todo, aún conserva un poco y es bastante más tierno. El sabor me recuerda, no digo que sea igual, pero es parecido a una batata o boniato. Ahora, para la tercera prueba de sabor, que es el tubérculo del yacón estacionado durante 15 días, vamos a esperar eso, 15 días. Bueno, pasaron 15 días. Ahora voy a probar al tubérculo del yacón estacionado por 15 días. En este momento el tubérculo es mucho más flexible. Ya voy a pasar a probarlo, así les cuento. A darle el pico. Mmm, 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 mmm. Ya les cuento. En textura, el tubérculo estacionado es un poco menos crujiente y es más blando. El tubérculo estacionado es mucho más dulce que fresco y el sabor me recuerda una mezcla entre zanahoria, manzana y caramelo. Para el que quiera conocer cómo es el cultivo del yacón, ahora al finalizar este video les dejo un video muy especial. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.